Rubén, ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás? yo muy bien, ¿cómo estás tú? Pues en circunstancias inmejorables. Pues me siento aquí rara de que nos estemos viendo, que nos estén viendo. Realmente estamos más Sí, recluidos, ¿no? es verdad que somos muy Parapetados. conocidos por la faceta radiofónica, muy conocidos, muy respetados también, pero que ponernos a hablar de Clint Eastwood me parece un plan muy Un interesante. planazo, Sí. sí, sí, ha sido una convocatoria estupenda. Me he traído una chuleta, tú te veo aquí un poco a portagayola, ¿no? O sea, es Bueno, como que yo lo creo que que venga. a Clint Eastwood lo tenemos interiorizado. Sí. O sea, lo que tenga que salir, que salga por sí mismo. Y es verdad que yo he hecho algunas anotaciones, sobre todo porque mi relación con Clint Eastwood es un poco peculiar, porque me empezó a interesar de Sin Perdón en adelante. Sí, o sea, tú me contabas antes que te pilló un poco de adolescente la época de Harry, el sucio y tal, pero que no entraste en absoluto, ¿no? No, hasta el punto de que son películas que descubrí después. Y es interesante ver esa época, la Sí. primera, la serie, la tetralogía se puede decir. Sí, Yo era más de la tetralogía wagneriana. Esto va sí. a quedar un poco snob, pero ¿qué vamos a hacer? La vi después, ¿Cómo es eso lo del el leopardo no puede cambiar de manchas? Pues es pues el eso tema, es. ¿no? No, te decía que vista además sin las coordenadas en que se realizaron, se produjeron y repercutieron, ¿no? Sí. Que es como desposeerlas de su propio contexto. Y entonces es una lectura muy interesante porque no entras en el juego de si son alusiones a la política de Nixon, si es la América post-Vietnam, si la sugestión y la psicosis de la seguridad está presente en una sociedad o no lo está. Sí. Y ves la película sin esas claves. Y es muy interesante verlas así, ¿eh? Estoy de acuerdo y además, fíjate que tiene que ver yo el cine de Eastwood. Me pasa algo parecido también por una cuestión generacional. Todo el cine anterior lo descubro después y esto de descontextualizarlo y sobre todo lo que tiene que ver no solamente con el tema político, sino con todo lo que se ha podido quedar viejo, cuando pasa el suficiente tiempo empieza a ser, si no vintage, desde luego Sí. empieza a ser como peculiar, porque hay una serie de parámetros que tienen que ver con Eastwood, con lo que es su personaje, con lo que es su cine, con lo que son sus constantes, que según el tiempo que ha pasado lo empiezas a interpretar de diferente manera. Temas como la violencia, temas como la relación con las mujeres, Sí. todo eso con el tiempo pasado tiene una lectura diferente, ¿no? Y la soledad, ¿verdad? Sí. Yo pienso en la soledad de Clint Eastwood y pienso en todo su cine, Sí. como si no hubiera otra solución y otra alternativa. A mí esa periodo de aprendizaje que lo ves con la perspectiva que has dicho tú, ¿no? Cambiando los tiempos, cambiando las décadas, Sí. y ves su periodo de introspección aprendiendo de los cineastas de los que se fue arropando, Sí. para luego llegar a sus propias conclusiones, pero amparándose en ese trabajo, ¿no? Y en esa profesionalidad. ¿Tú, cuando piensas en Eastwood, es más director o actor? Es que yo creo que lo interesante de Clint Eastwood, luego a mí me gustaría hacer un paralelismo con Woody Allen, porque creo que son dos raíles en una misma dirección. Pienso en la relación orgánica que tiene con el cine. Pienso en que produjo muchas de sus películas, que escribió algunas, que compuso la música de otras, Sí. y que se delegó a sí mismo el papel protagonista, porque nadie mejor que él entendía sus propias instrucciones, y eso nos pasa normalmente. Sí. Lo Por que pasa eso- que, sí, estoy de acuerdo, lo que pasa que es verdad que la oportunidad, yo creo que la mejor descripción de Eastwood es más estrella, independientemente de que sea uno de los directores superdotados de la historia del cine, porque todos los géneros los toca y todos los toca bien, pero es importante entender que él es un guapito de la tele cuando empieza y que se tira muchos años siendo un guapito de la tele. O sea, no desdeñéis a los guapitos de la tele porque la guapito al guapito de la tele puede ser el siguiente Clint Eastwood. Y que a él le llega el estrellato en lo que en su época ya sería no solamente la madurez, sino casi mediana edad, porque él tiene bien cumplido los 30 cuando hace la trilogía del dólar con Sergio Leone, que no iba a hacer, que en principio iba a ser un compañero suyo del western en el que trabajaba en televisión y que porque este dijo que no, esto que luego homenajea Tarantino en Eras una vez en Hollywood, es digamos esa idea de los americanos que son estrellas de tercera que se van a hacer cine Europa. Y este se convierte en una superestrella de la noche a la mañana con estas películas que se suponían que eran de bajo presupuesto y que estaban arruinando la historia del western. Entonces, en ese momento en el que él se convierte en una estrella, ve la posibilidad de desarrollar algo que él quería haber desarrollado en la época de la tele, que era dirigir, que siempre quiso dirigir y que nunca le dejaron dirigir. Él quería dirigir capítulos y le dejaban solo hacer promociones. Sí. Entonces, claro, tenía eso ahí latente con ese figurón.
porque claro, Clint Eastwood es una de estas estrellas que no puedes dejar de mirar, porque es que tiene una postura que parece inverosímil. Es tan alto, tan guapo, tan... Es intolerable, digamos. No, es tan bien hecho que es como... Por eso te decía antes que si uno entra en el cine de Eastwood, como a mí me sucedió con Sin Perdón, lo estás haciendo cuando tiene 62 años. Claro. O sea, a la edad de que algunos cineastas se retiran o harían bien en retirarse, ¿no? Y él casi empieza no solo su relación fértil con Hollywood, porque eso es otro paralelismo muy interesante con Woody Allen, ¿no? Sí. Que la forma en que Hollywood ha renegado bastante. Sí. Si consideramos todas las películas que ha hecho, todas las películas buenas que ha hecho, y miramos las estatuillas, creo que suman 4 por el hecho de que produjo y dirigió 2. Y dirigió, sí, tiene como director, creo que tiene 2, sí. Eso es, y los otros 2 son por la misma película en calidad de productor, ¿no? Lo que da idea total de su concepción integral con la película, ¿no? A eso me refería con esta concepción orgánica que tiene con toda la película, con la música, con todo. Sí. Y entonces piensas que empieza un periodo de una fertilidad y una de lucidez a partir de Sin Perdón, los 90... Podría decirte ver como antecedente, ¿vale? Sí. Y en ese cine tenebrista ya, ¿no? Con esa oscuridad, con ese retrato intimista, todo eso, ¿no? Pero ¿ves el horizonte que hay después? Fíjate que, y estoy de acuerdo en que el viaje de prestigio es similar al de Woody Allen, que empieza como cómico y hasta que empiezan a tomárselo en serio, pues tiene que haber como un poco... También para ellos un poco un campo de pruebas, ¿no? Porque esto tendría que ser whisky, pero es agua. Es tristísimo. Un poquito de alcohol, ¿no podemos? Tomar agua hablando de Clint Eastwood, por favor. Lo juro que es agua, es que no... Es un poco, mira que él es un tío súper sano, ni fuma, ¿eh? Lo sé, ha llegado a esta provecta edad cuidándose muchísimo y el pincelito ese no se Voy a beber en pequeños sorbos para que parezca que es whisky. Muy bien. Que te decía que el tema del viaje del prestigio se cuece también lento en su carrera. Cuando él empieza a dirigir, estaba recordando que ahora que estamos en mitad del Festival de Cannes, a mitad de los 80, que es cuando él ya empieza como a picar un poco alto, ya no son una peli de Harry el Sucio, no es un western que todo el mundo piensa que es el mismo western o no es siempre el mismo personaje, cuando él ya ha empezado a poner en práctica esas enseñanzas de Don Siegel y de Sergio Leone, lleva El jinete pálido a Cannes. Y en Cannes le humillan. Sí. En Cannes un periodista, en el año 85-86 o así, le dice: ¿nos está tomando usted el pelo? Esta película es una vergüenza. Y empieza como a cascarse ahí una cantidad de improperios y el tío dice, súper educado, se levantó y dijo, bueno, pues si no le ha gustado no tengo nada que decir, y se fue. Que esto de las ruedas de prensa polémicas en Cannes no nos son ajenas en estos días. Y curiosamente, y esto, que parece que no, era compartido con la mayoría de los críticos americanos, sobre todo americanos, que no entraban, le seguían considerando un tío de tercera. Sí. Y sin embargo, una persona que lo vio desde el principio, que dijo que era una obra maestra, El jinete pálido, fue Orson Welles. Orson Welles salió en televisión diciendo que este tío era el mejor director que iba a dar los próximos 20 años, que no le perdáis la pista, que este muchacho vale muchísimo y que El jinete pálido era una obra maestra. Claro, la película de Siegel, la de Harry el Sucio, el hecho de catalogarlo como un personaje fascista, en realidad, lo fuera o no, es un personaje, ¿no? Sí. O sea, él cumple órdenes y se atiene a las instrucciones de un papel en el que él se desenvuelve fabulosamente porque es lo que se le está pidiendo, ¿no? O sea, que eso significa ser un buen actor. No es que te vayan a humillar por ese motivo. Yo me acuerdo, ¿sabes? En Madame Butterfly, en la ópera, que va sobre esta desgracia de un soldado americano que abusa de una japonesa y que la deja embarazada y luego vuelve por el hijo y ella se suicida. Cuando termina la ópera... Cosas que pasan en la guerra. Sí, cuando termina la ópera, luego hablaremos de Iwo Jima, ¿vale? Sí. El público arremete contra el tenor porque le responsabiliza de ser un mal personaje. Total. Y el hecho de que Clint Eastwood fuera magnífico, un mal personaje, le crea una mala reputación de la que tiene que defenderse el resto de su vida. También te digo que Harry el Sucio, él luego lo abraza como propio porque le hace impacto súbito y tiene, digamos, el personaje, digamos que le sirve, como te decía antes, para baquetearse de alguna manera como director, y que él... Ahí entra un poco lo que decíamos antes de lo de verlo con la distancia. Él hace los personajes de su época. Y los personajes de su época, por ejemplo, por abrir un melón súper polémico con el cine de Eastwood, que son el tema de las violaciones. Las violaciones son una constante en el cine de Eastwood. Están desde su primer western, que es Infierno de cobardes, hasta y Sin Perdón. O sea, Sin Perdón es una película cuyo eje central es a partir de una violación.
Y muchas de las películas de Harry el Sucio tienen que ver con la venganza a partir de la violación. Y la mujer, por ejemplo, Ruta Suicida, que es una de las primeras películas que hizo con Sandra Locke. Ahí también es una tía que se echa a los perros para intentar explotar su sexualidad. Eso que está tan presente en el cine de Eastwood, que ahora se lee de una manera muy difícil. Dices. Muy difícil. Sin embargo, si lo miras con la suficiente distancia, te das cuenta de que, primero, las reacciones digamos, de ese cine de las violaciones, digamos, de las venganzas por violaciones, era una constante en el cine de la época, en el cine de blaxploitation, no de black, sino de explotación completamente. Pero es que Eastwood lo coge siempre con una narrativa que es que las mujeres tienen lo que tienen para defenderse. Y a las mujeres se las ultraja siempre de la misma manera. Y a propósito del personaje, que es a lo que quería ir, del personaje de Harry, ¿cuándo hemos dicho que Clint Eastwood defienda a sus personajes? Él lo defiende en tanto cuanto es el protagonista. Eso es. Pero él siempre es un hijo de puta. Y él no esconde que es un hijo de puta. De hecho, él siempre interpreta a gente que no son buenas personas, que también es un síntoma del cine de los años 70. Por eso, despojado de las connotaciones, la película tiene un valor que es con el que es interesante que la vean las nuevas generaciones, llegando muchas veces a la conclusión, y esto es muy sorprendente, de que son lentas. Sí. bueno. No, digo, no todas. Hablo de Harry el Sucio. Hablo del frenesí audiovisual con que hoy concebimos las películas y la necesidad de que pasen cosas continuamente, ¿no? Sí. Y en cambio encuentras el cine mucho más puro y purificado de lo que supone verlo en el contexto. Es que el contexto de la época es muy específico, es muy concreto. Te hablo de esa sociedad nixoniana, de esas reminiscencias autoritario-fascistas, y después claro, si hablamos de presentismo, esa idea de un macho que a falta de virilidad lleva un magnum, y digo, no es que escasea la virilidad en Eastwood, ¿no? No, desde luego. Es una proyección descomunal. Sí. Y te decía lo de Woody Allen porque no sé si estás de acuerdo, pero en primer lugar damos por hecho que cada año tenemos una película de Woody Allen y una película de Clint Eastwood, y en ocasiones dos, eso te iba a decir. Pero con una regularidad que nos ha mal acostumbrado y que nos relaciona casi con un derecho natural, ¿no? La última de Eastwood, la última de Woody Allen. Y luego tienen, te decía lo de los raíles, esta idea, porque es la costa este y la costa oeste, porque es el claro perfil demócrata, y no voy a decir el claro perfil republicano, porque políticamente no lo es en absoluto. Hay que colocarlo como un libre, lo que le da la gana. Libertario casi, ¿no? Sí. Después yo creo esa rivalidad de géneros. Decías que cultivó todos los géneros, pero yo creo que fundamentalmente el drama, ¿no? Incluso cuando es un western es un drama, ¿no? Sí. Y cierta distancia con la comedia, ¿no? Bueno, ha hecho Space Cowboys, que tú le has entrevistado, creo que me contabas antes. Ahora hablo de eso, y creo que es su peor película. Bueno, yo creo que su peor película es, y me fastidia decirlo... ¿Cuál? Esta del Medium, la que escribió Peter Morgan, ¿cómo se llama? Una peli con Matt Damon que está basada en un libro que son como diferentes personas en diferentes sitios del mundo, ya sé cuál que es muy reciente. Sí. No voy a acordar el título de esa película, ahora lo voy a buscar. Para mí esa peli, y está escrita por Peter Morgan, es la peor película de Clint, por lo menos la que a mí menos me gusta. Pues yo, fíjate... Le guardo cierto cariño a Space Cowboys. Creo que es Space Cowboys. No la he vuelto a ver, Esa película Más allá de la vida se llama la película. Pero que era claro que Matt Damon, me recuerdo la trama perfectamente, que había un medium y estaba Cecil y pensaban en el más allá, la influencia del más allá. Sí, es que se me había olvidado, no el título, se me había olvidado la película. La película. Y de hecho no la relacionaba con Clint Eastwood, ¿te puedes creer? ¿Sabes lo que pasa? Tenía esa trama. No, te voy a contar cuéntame la de Space Cowboys, que ahora iba a las pelis estas blandengues. A esta distancia estuve de Clint Eastwood. Estuve a esa distancia porque esa película se estrenó en el Festival de Venecia. Yo fui a cubrirlo entonces con El Mundo y en el ajetreo de entrevistas pues te toca de vez en cuando un mano a mano de estos, ¿no? Qué suerte, tío. A mí no me ha tocado nunca un mano a mano con Clint Eastwood. Sí, yo he tenido... No contaría otra cosa. Antes de la masificación, ¿vale? Yo soy una persona mayor, mucho más joven que Clint Eastwood, pero bastante mayor pero que casi tú. igual de alta, te diría, ¿no? 1,93 mide, el cabrón. Pues bueno, yo 1,90. Bueno, no hablemos de esto. Dicho casi. Pero fíjate, por eso tengo tan buen recuerdo de esa película. No por la película en sí misma, sino por la experiencia de estar con él bajo un efecto total de su gestión. O sea, dijera lo que dijera Clint Eastwood, que es moderado con las palabras y yo creo que economiza, como hace en el cine, con todos los medios y con... Todo me parecía una genialidad. Tal era el grado de su gestión. Estabas completamente vendido. No, todo era...
Y entonces por eso tengo muy buen recuerdo de Space Cowboys. Ahora a ver si podemos hablar un poco, hay una pregunta, pero antes de esto, no quiero que se me escape, hablando de la peli esta de Más allá de la vida, que Clint Eastwood, que es percibido como el tipo duro por antonomasia del cine, podríamos decir que ha derivado, si no en el hombre blandengue, que no, pero sí en siendo una persona de cine de su época, de cine duro, digamos, de acción y de señores de entonces, el cine que ha hecho en su última etapa, sobre todo, en los 2000 sobre todo, es un cine de melodrama, es un cine clásico, es un cine casi de reminiscencias caprianas, o sea, es como de buenos sentimientos, y en muchos aspectos como intentando, y en esto voy a responder a Alberto, que nos ha mandado una pregunta, y en cierto sentido intentando puntualizar lo que han sido los momentos más polémicos de su cine. Fíjate. O sea, lo que tiene que ver con ser republicano, lo que tiene que ver con la raza, lo que tiene que ver con las mujeres, y teniendo en cuenta que es un señor que nació en los años 30, es increíble el recorrido, ¿no? Dice Alberto, pregunta si el cine de Clint Eastwood es activista, ¿cuáles consideráis que han sido sus principales luchas? No, en absoluto. O sea, nunca diría que el Clint Eastwood es activista. Yo voy a discrepar, voy a discrepar. Respecto a lo primero que ha dicho no voy a discrepar, pero porque yo creo que en la trayectoria de Clint Eastwood se pasa del activismo a la resignación. O sea, a mí lo que me sorprende mucho... ¿Tú crees que es activista? No, espera, te voy a decir, yo creo que hay una película que lo es y mucho, pero ahora hablamos de ella. El resignado, el Eastwood que entrega las armas, que deja de pelear. Yo creo que simplemente es un señor mayor, o sea, no creo pero que... mira... pero si él ha tenido una vida buenísima, él no se ha peleado con nadie. No, yo digo... no, pero estoy hablando de sus películas. Yo creo que hay puntos de inflexión que obedecen a la edad, pero también a la concepción del mundo y a la resignación respecto a las cosas que pasan. Claro. Y en ese espíritu de resignación yo creo que él capitula. Y esto lo vemos en $1 Million Baby, por ejemplo, ¿no? Se rinde. El profesor, el maestro de boxeo se rinde, ¿no? Sí. Se rinde y capitula. Y a mí me gusta esta idea de el momento en que Clint Eastwood renuncia a su magnum, lo lleve o no lo lleve. Sí. Esta idea es, ahí dejo las armas, yo dejo de luchar, ¿no? Sí. O sea, hay una película que es activista y es Invictus. Sí. Y te voy a decir por qué, porque... comprometida, más que activista. Bueno, yo digo que en las consideraciones que con etiquetas un poco estrafalarias se le hacían en su cine, se le llegó a titular de racista, cuando nunca lo fue, nunca sido, y cuando, al contrario, aparte de que en la tetralogía de Harry el Sucio él colaboraba con colegas de raza negra, no discriminaba el mal entre el blanco y el negro, ¿no? Sí. Nunca lo hizo. Pero fíjate el viaje que va, hablando de la trayectoria y la perspectiva de Sin Perdón, de la que hemos hablado, a Invictus, que es el perdón. Sí. O sea, y es de la oscuridad a la luz. Que una película de Clint Eastwood transcurra en un estadio, a cielo abierto. Que el protagonista sea Nelson Mandela, como ejemplo del activismo de una minoría sometida a un apartheid brutal. Y que la consideración de Eastwood sea una noción del mundo entusiasta y generosa, tiene muy poco que ver con la oscuridad del mundo de las películas de 2000 y 2010, ¿no? Tiene muy poco que ver con el clima abyecto de Mystic River. Y yo creo que Eastwood encuentra por primera vez un camino optimista, y es muy difícil encontrar el optimismo en Eastwood. Fíjate que te digo lo que va de no perdonar a perdonar, de Sin Perdón a Invictus, y es una película con fallos. Yo no digo que sea una obra maestra. A mí me parece una película muy interesante y me parece una brillante adaptación de la novela de Carlin, del libro de Carlin, de la biografía. Y curiosamente, ambas películas tienen como protagonista a Morgan Freeman, ¿no? Pasas de una a la otra. No te voy a decir cómo es el reparto de Sin Perdón, porque, porque es que yo creo que se desborda la testosterona. Sin Perdón no da para 4 horas. Pero por eso te digo que yo veo a un Eastwood mayor y crepuscular, perdón por haberlo dicho ya. Ya lo has dicho, crepuscular. Un beso para William que se resigna, y veo en Invictus a un director de cine que bueno, tiene un poco de fe en las cosas, ¿no? Yo, agree to disagree, que creo que más que eso, que activismo, lo que tiene es esa necesidad. Yo creo que tampoco hay que sacar de quicio lo que es Eastwood, que es sobre todo una persona con un ego descomunal, y eso está bien.
y le ha ido fenomenal durante toda su vida, para todo, para su comportamiento, su cine y su arte. Y yo creo que él tiene una necesidad de contar determinadas historias que van más por cómo refleja él en el cine, más que por la aportación que él tiene al resto de la humanidad. O sea, yo creo que él escribe su propia historia a través de sus películas. Y eso no es malo. Eso se llama Woody Allen. Eso se llama tener sello, ser un autor. Clarísimo, sí, ser un autor. O sea, y no solo eso, Isabel, perdona este inciso, es que él delega en sí mismo los papeles con los que se identifica. Total. O sea, que es que los busca en el cine. Y de hecho, hablabas ahora de Invictus y de lo que significa para el tema de la raza. Otra película que habla de la raza y que tiene este complejo de Salvador Blanco es Gran Torino. Claro. Gran Torino es esa película que lo que tiene razón porque hay un activismo... Pero no es activismo, quiero deciros que no soy racista. No, quiero dejaros claro. No, bueno, pero mira La Mula, ¿no? Sí, La Mula también. Pues dices, respecto al cliché de la inmigración como amenaza, oye, Clint Eastwood se vuelve a entregar y pide y se disculpa. Quiero decir que no está enfatizando un personaje del que sentirse orgulloso. Lo está exponiendo para que la sociedad tenga conciencia de la importancia. Y yo no digo que sea una lucha premeditada, pero mira, la cuestión migratoria es crucial en la sociedad americana de ahora. De entonces cuando concibe Gran Torino, ¿no? Completamente. Quiero decir que en lo esencial estoy de acuerdo, en lo que no es en el tema de que sea un activismo por un bien general tanto como porque son temas que le interesan, que siempre le han interesado y que en un momento determinado se puede percibir que no era lo relevante, pero porque el cine no era así. O sea, quiero decir, es que ahora... Porque yo creo que él tiene una noción del individuo por encima de todo lo demás. Y eso se concilia mucho con la idea... Por encima de la familia, por encima de todo. Pero por encima de todo, pero con lo que implica eso también. Yo digo que Clint Eastwood está solo. Su cine es de la soledad. Y eso tiene que ver con la noción que tienes del individuo. Hasta dónde alcanza la noción del individuo, y por eso tiene esa connotación libertaria, ¿no? Y por eso es muy difícil escribirlo. O sea, que se meta con Obama, como hizo en aquel discurso de la silla vacía. No significa que él sea republicano. Significa que discrepa... Bueno, él ha sido, ha sido republicano y es un republicano que no hace cine republicano, pero es republicano. Sí. De hecho, luego hablamos de cartas de Iwo Jima. Tú dile a un republicano patriota que te cuente Iwo Jima desde la perspectiva de los japoneses, ¿no? Que sí, está claro. O sea, que estamos es que está entregando muchas banderas, como para etiquetarlo como un republicano blanco convencional. No, y desde luego no habla en primera persona, que esa es otra de las cosas interesantes de Clint Eastwood, cómo él también reescribe su propia historia real. Él falsea de alguna manera lo que es su infancia, diciendo que él viene de clase de trabajadora cuando es un señorito de cuna menea, que diría Rosa Belmonte, de California, que vive fenomenal incluso con piscina, que él dice banderas de nuestros padres, su padre no hizo la guerra, él hizo la guerra de Corea como instructor de natación en una piscina de California, o sea, del sur de California, esa fue su guerra de Corea. O sea, quiero decir que para el tipo duro del cine, como siempre los actores encuentran la manera de tal. El tema es que lo que él plantea en sus películas y luego lo que transmite la ficción, o sea, en la realidad son completamente distintas. Estaba pensando un poco con el tema de la soledad, su relación de nuevo con la familia y cómo va cómo va dejando hijos bastardos por todos lados y simultaneando una mujer con otra. Y luego lo que tiene que ver, por remitirnos sobre todo, circunscribirnos al cine, lo mal que se portó, y esto no lo perdonas, ¿no? No le perdono lo mal que se portó con Sandra Locke, que le hundió la vida. Le hundió la vida realmente cuando había sido arte y parte, digamos, de un momento determinado de su cine en el que él está en plena eclosión y refleja también en él la química que tienen ellos dos como pareja cinematográfica, porque además es una tía que era cualquier cosa menos tonta. Tenía muchísima iniciativa y aportaba mogollón a todo aquello. Cuando él la deja tirada, se va con otra, tiene 2 hijos con otra al mismo tiempo que está con ella, como había hecho con su anterior mujer, y la otra le pide una casa, que tampoco era tanto. El tío no solamente no le da la casa, sino que paga de su sueldo a Warner para que no la vuelva a contratar en la vida. Una tía que ya tenía 2 películas dirigidas y una tercera contra Sarah Russell que fue bastante bien. O sea, que era una peli que tuvo bastante buen recorrido en crítica. Que te hundan la carrera de esa manera por una cuestión de pareja es una cabronada.
Y eso lo hizo, y es un tío que ese tipo de reacciones personales no las ha dejado de tener en ningún momento. Con tal de que no me plantees si hay que diferenciar No, el no, autor no, de la no, obra, no. yo O sea, estoy yo dispuesto adoro a... su cine, pero No. por eso intentar hacer, quiero decir, volvemos al tema del No, pero que activismo, no es- y por eso vale, sí, volvemos no. al activismo. Creo que muchas veces, y esto tú y yo lo tenemos muy hablado, intentamos justificar la gente que nos gusta mucho, las películas que nos Sí, gustan, no hace falta. en todos los aspectos. No, es una mala persona en, muy en mala esas persona. circunstancias, y yo dudo mucho que tenga ningún tipo de interés más que hacer buenas películas de temas que a él le interesan. Sí, Pero le interesa a él. si en ese camino fuerza estereotipos, ¿no? Sí. Yo te digo, mira, a mí Valera de nuestros padres es una película que me interesa muy poco, ¿Sí? pero que me interesa mucho desde el momento en que predispone la réplica de Cartas de Iwo Jima. Digo que es como si estuviera pendiente de la segunda parte. Total. A eso me refiero con que me empieza a interesar mucho la dialéctica de las dos películas y creo que son indivisibles. Y yo creo que la audacia de concebir esa idea con una película rodada en japonés, contarte la guerra desde el, de acción, además, desde el bélica, interior, sí, pero desde el interior, ¿no? Desde la intimidad de los personajes, otra vez desde la oscuridad, otra vez desde la soledad. Y cómo el tío se vuelve a delegar su personaje en Guantáname, ¿no? Que hace un papel descomunal, ¿no? Y que ni fue reconocido en Hollywood, ni se le pasó a nadie pensar que... Vino 10 años antes esa película. 10 años después probablemente hubiera tenido mayor recorrido. Yo creo que por también. el tema de la representación más reciente. Bueno, ¿te acuerdas sobre todo los que premios, Spike Lee sí. le reprochó que no hubiera negros sí, en un momento en la película? Sí, sí, sí. O sea, estás haciendo una película en Japón, rodada en japonés y con actores japoneses. Y a ver si no hay suficiente diversidad para los afroamericanos. A ver si la cuestión discriminatoria está tan matizada como para exagerarla de esa forma. Sí. Pero ves que Guantáname hace exactamente Clint Eastwood. Sí. Yo fíjate que eso de Spike Lee siempre he pensado, porque no recuerdo habérselo oído, siempre he pensado que era el típico chiste apócrifo, ¿sabes? Que era como que alguien lo había sacado. Igual lo dijo, pero no lo recordaba. Hay otra pregunta de cómo veis el papel de la mujer en sus películas, que dice que ha evolucionado a lo largo de los años. Sí. Completamente. O sea, completamente. Sí. Ahí está... Bueno, vamos a hablar de los puentes de Madison. Adelante. Es que los puentes de Madison... Adelante, Isabel. Yo creo que es más tuya que mía esa película. ¿No te gustan los puentes de Madison? Sí, Rubén. pero... Es un peliculón. Sí, sí. Venga, bájate del caballo del tipo duro. No, hombre, no. Venga, es una película preciosa. No, me parece una película preciosa. Hombre. No, yo creo que sí. Yo creo que de nuevo, por enganchar... Mira, he pensado mucho en Clint Eastwood últimamente, aparte porque veníamos aquí, porque... ¿sabes la serie esta de Baby Reindeer, la de que está la de moda y tal? Pues que está fenomenal. Pues sí. Esto de las locatis que te persiguen y tal, estaba pensando en Escalofrío en la noche, que es una de esas películas tipo Atracción Fatal en la que una tía se obsesiona con el protagonista. Y son esos estereotipos de los 70 y de los 80 de la locatis. Si no es una buena madre de familia, al menos la novia perfecta no es lo que quiero. Clint Eastwood tiene un montón de tías en su cine muy diversas. Están todas esas tipas como las que interpretaba Sandra Locke, que eran sobre todo pues, pildorillas, como de mucho fuste, de mucho ímpetu, muy baqueteadas por la vida, muy de ir con el protagonista y montarse en la moto en cualquier momento de un solo salto y de quitarse la camisa si hay que seducir a los malos porque está bregada en todos los aspectos, y luego va evolucionando como va evolucionando su propio cine. O sea, el tema de Francesca en Los Puentes de Madison es ese momento en el que él quiere percibirse de alguna manera como vamos a volver a utilizar Crepuscular como un galán crepuscular, que con 70 años realmente lo que quería era quitarse la camiseta y que siguiéramos viendo el pedazo de estrella que es. Y lo sigue siendo. Y de hecho, sí. Una película que yo creo que es la más reciente hasta el momento, que es Cry Macho, es la que te da la medida del tipo de estrella que es y cómo es su relación con las mujeres también en su cine. Porque con bien entrada la ochentena, creo que son ya 90 años los que tienen Cry Macho, hay un momento en el que le está tirando los trastos a la señora del bar y le sonríe. Y Clint Eastwood está serio todo el rato, en el momento en el que sonríe, sigue desarmando incluso desde sus 90 años. Y esa señora, sí, que era de lo que estábamos hablando, no de la sonrisa de Clint Eastwood, por mucho que nos despiste, esa señora tiene un dibujo completamente distinto al que tenían las mujeres
de la primera época del cine de Eastwood y, sin embargo, son una evolución natural. Es que el papel femenino más rompedor es Million Dollar Baby. O sea, tú eliges como protagonista de tu película, de una historia que podría haber sido perfectamente masculina, eliges una protagonista femenina. Bueno, realmente lo que hace la película diferente es que ella sea una tía. Sí, claro. Es que pero hasta ese punto inviertes el estereotipo, quiero decir, estás haciendo una película de boxeo. Y él dice que no la quiere entrenar porque es una chica. O sea, yo me entreno a chicas. Eso es. Y la película de boxeo tiene como protagonista una mujer y además tiene una desenlace tremendista, que es a mí el que me aleja un poco más. Yo no sé qué piensas de eso. A mí es que Million Dollar Baby, que es una película que tuvo mogollón de... no es de mis preferidas. Ya, no, te iba a decir, cuando Clint Eastwood... o sea, yo creo que en esa película, y creo que también en Mystic River, y es una película que me gusta mucho. A mí me gusta mucho más Mystic River. Creo que hay un abuso del tremendismo. Que, sí, pero Mystic River lo pide. Bueno, claro que es lo que pide. es que ya, es esa pero peli, claro, tío. es que, o sea, yo entiendo que una película Mystic River es la reproducción de los episodios más abyectos que se puedan concebir, que es su true crime del todo. La sordidez, lo más atroz, ¿no? Lo más perverso, y el mecanismo de justicia reparador con toda la brutalidad que implica. Y en el caso de Million Dollar Baby yo creo que asistimos a un drama súper exagerado, ¿no? A mí me recuerda a una tragedia verista, no cabe, parece caballería rusticana. Estas óperas donde... Al final todo nos lleva al boxeo, ¿no? Sí, donde hay, pero donde hay un exceso de conmover a través del tremendismo, más allá de hacerlo como él acostumbra desde la intimidad. A mí me gusta mucho más la sensibilidad de Clint Eastwood, que la tiene mucha. Cuando es más duro. Sí. Sin embargo... No me gusta que abuse del tremendismo. Pues eso que hablábamos de... Fíjate, yo creo que hay veces que incluso roza la cursilería. O sea, el tremendismo de Million Dollar Baby a mí no me molesta tanto como la cursilería. Yo, por ejemplo, tengo... Pero esto no solo con el cine de Eastwood. Yo tengo un poco de cansancio con esta idea de Morgan Freeman como oráculo, ¿sabes? En Seven, en Cadena Perpetua... En la inauguración es como del último el negro mundial, mágico, ¿no? Y sobre todo en la inauguración del último mundial de fútbol. Total, o sea, quiero decir que eso es la voz de Dios. De hecho, ha hecho de Dios, yo creo que por lo menos 3 veces. Dios, sí. Esta idea de... Hizo de Dios 3 veces. Sí, pero que además es un tropo racista, que es el negro mágico, o sea, que es así. Eso es, sí. Y él ha hecho un mogollón de pasta y bien para su buchaca y para su piscina. Pero que yo me canso, y me cansa en Million Dollar Baby. Esa parte me cansa más, me cansa también la parte de arco de Clint Eastwood, que me cansa mucho de sus últimas películas de Gran Torino, de Cry Macho, de tal. Era un hombre así, pero me han cambiado y he evolucionado gracias a ti, que también es como... Sí. Que entiendo que es lo que hace un señor de 70, 80 años, pero que a mí se me acaba pronto. O sea, me gusta incluso más sus películas más frontales y más antiguas y más que pueden quedar más rancias, me interesan mucho más que estas que son como más complacientes con los nuevos tiempos. ¿Pero las ves muy estilizadas? No lo sé. No, las veo cursis la mayoría de ellas. Y hay algunas que me gustan, y la mayoría me gustan mucho, teniendo en cuenta que a mí todas sus pelis me gustan mucho. Pero sin embargo, sí. Los Puentes de Madison es una película que es perfecta de principio a fin. No tiene esa idea de... Bueno, a él le cambia de alguna manera a ella, pero él ya venía cambiado de casa. Quiere decir que es un buen hombre y no tiene ese arco tan pronunciado de... Es simplemente una historia de amor. Y está tan bien contada, es que bueno, no sé qué más, ¿qué se puede decir nuevo de Los Puentes de Madison? Todo lo que suena en mi cabeza son todo clichés. Y que es un adulterio perfectamente idealizado, ¿no? Completamente. O sea, como si fuera una burbuja espacio-temporal que se produce y se evapora y nunca se vuelve a saber de ella. Fíjate, respecto a la resignación, la escena de Million Dollar Baby en que aparecen los familiares buitres de la boxeadora abatida, en otras circunstancias, hubiera cogido la palangana y hubiera dado una paliza a todos los familiares, los hubiera aplastado. Entonces ves a Eastwood estupefacto, ¿no? Ante la escena ante la que él habría reaccionado con esta especie de noción de la justicia que pasa del cliché justiciero otra vez hacia la resignación. Sí. O sea, que ni siquiera combate por esa justicia. Y para la resignación, la de Francesca. Por supuesto. No hay mayor resignación en la historia del cine que esa. Sí, sí. Y la de él y la de su historia compartida, que es... Y fíjate, hablamos de la comedia. Los Puentes de Madison tiene pasajes... Bueno, es que él tiene humor, mogollón de humor en sus pelis. Pero se ha reído menos que Greta Garbo, yo creo. Lo diré de otra forma.
impresiona mucho cuando se ríe Cuando Clint sonríe, Eastwood, sí. porque Cuando sonríe, se ha ríe poco. sonreído muy poco. Y eso, de verdad, es como si él administrara su felicidad con más prudencia que Curro Romero los muletazos. Pero esto no sé si lo ha entendido nadie. ¿Has visto eso. que antes era... Sí, yo lo he entendido. No, tú sí, yo no, pero por oírte a ti, no por afición propia, bueno, ¿sabes? El bote de las esencias, dosificar en los momentos de Total, entusiasmo, ¿no? yo Es que no sé, de verdad, tú, dime, te vienen muchas imágenes de Clint Eastwood, Yo desde sí, luego, pero a mandíbula abierta. porque Bueno, noto sus efectos. O sea, tú ves como antes estaba hablando de Clint Eastwood ya, de las pero mujeres y perdóname, me he ido ¿qué directamente tendrá que al ver? efecto que... No, claro que tiene que ver, el No, que efecto no que él discuto. provoca. Uno Claro, claro. no se puede, mira, no se puede distinguir, o sea, no se puede separar a Clint Eastwood del cine y de las mujeres, porque yo creo que para él ha sido, es como torear para Dominguín, ya que te gustan las metáforas taurinas. Si no hubiera mujeres en el tendido, yo no torearía. Que estoy Pues de Clint acuerdo. Eastwood, si no hubiera Estoy de mujeres, no acuerdo. haría cine. O sea, quiero decir, para él la pulsión copulativa es prioritaria incluso a la de hacer cine. Y eso es así, y lo ha dejado claro toda la vida. Sí. O sea, Bueno, pero se llama fertilidad. Es que, otra vez, Fertilidad. escúchame un momento, Isabel, por favor, a estas horas podemos admitir este discurso. Son las 6 de la tarde. Y eso no es Estoy whisky. diciendo que la fertilidad es la fertilidad creativa, es la fertilidad en general. Que sí. O sea que He pillado la metáfora. no, si es que no era una metáfora. ¿No? Estoy diciendo que la fertilidad es indisociable en todas las dimensiones. O sea, que luego tendrás la civilización y la cultura para controlarla. O sea, esto Sí. no significa En su que... caso poco, ¿eh? Vale, Se ha vale, en se ha su caso controlado poco. Pero estoy diciendo poquísimo. que hay realizadores que se expanden y que exteriorizan mucho y que por eso tiene un catálogo de casi 50 películas. No sé cuántas Pero son. mira, recojo tu analogía, o como quieras decirlo, pero sí lo es. Digamos, esta similitud entre la fertilidad Creativa. sexual de Pero es que eso Clint era Eastwood Picasso, con la cinematográfica, porque además también en su caso es indiscriminado. O sea, quiero decir que él, en su deriva cinematográfica, una vez ya adquiere el prestigio, que yo creo que es lo que él quiere. Antes tú hablabas de ver como precedente, pero ojo, nos hemos dejado Cazador Blanco, Corazón Negro, que Sí. también es un momento en el que dice Correcto. que sepáis que yo me emparento con esta gente, que yo estoy haciendo cine de los 60-70, pero que yo también miro a los clásicos y que yo quiero, ¿sabes? Quiero que me consideréis, y es a lo que aspira, a convertirse en un clásico. Y toda su última etapa, que es cine más que de los 60 a los 70, podríamos decir de los 40-50, porque es cine casi tolerado, casi de código Hays en muchos aspectos. Sí, hay que hablar de Sally también, por ¿cómo? cierto. De Sally hay que hablar, de la película Eso es, de Tom y también Hanks. va dando bandazos, o sea, va dando bandazos en cuanto a este tipo de pelis de personaje. Hablábamos de Million Dollar Baby, pero luego están los personajes reales tipo Sally, que es una película que también te gusta mucho. De mí es de las de personaje de las que más me gusta, incluso la de Edgar Hoover, que es como Sí. probablemente la antítesis, pero muchas de ellas, sobre todo la de Sally, es una película que podría haber hecho Frank Capra perfectamente. Perfectamente, y con un actor como Tom Hanks. Como Tom Hanks, que es el James que es la Stewart de primera nuestra vez generación. que colaboran y él lo elige, yo Es creo. Mr. Smith Goes to No, Washington. pero es que lo vamos, elige es como- precisamente con esa Sí. connotación capriana totalmente, Total. ¿no? El hombre bueno, ¿no? Aunque la película se desdobla en lo que sucedió de verdad cuando el avión aterriza en el mar respecto a lo que hubiera sucedido de no haber tomado esa decisión. Total. Y eso funciona sensacionalmente también. Fíjate que repiten la simulación como 3 veces al final de la película y funciona cada vez. ¿eh? Por eso digo O sea, que es tiene una tensión dramática, y es de un una audacia ejercicio creativa. extraordinario, sí. Mira, decías de Eastwood. Él tiene una virtud, y es que una vez que es omnipotente, en realidad hace lo que quiere. Claro. Y siendo un cineasta comercial no piensa en la taquilla, sobre todo en su etapa ya de reconocimiento total. Ya tenía toda la pasta que podía gastar. Pero bueno, en psicoanalíticas. digo, otra vez, Cartas de Iwo Jima es una excentricidad que no aspiraba a un rendimiento comercial. Y te decía también que su disciplina como actor, a las órdenes de Siegel o a las órdenes de Sergio Leone, le identifica con una forma de producirse el cine muy profesional y muy responsable. Sí. Él sabe lo que es un presupuesto, él sabe las tomas que se pueden hacer y no abusar de ellas. Sí. Él tiene una dinámica profesional que interioriza para luego explorarla como director, pero que le convierte en un súper profesional en el tiempo de ejecución de los plazos, en el tiempo de ejecución de los y que presupuestos. no escatima en medios, efectivamente. Pero o sea, no la se peli sale esa de cursi ellos. del Medium tenía un tsunami 2 años antes de Lo Imposible. Y mira, y tenía- Invictus. sí. Invictus es un estadio. Que sí. O sea, yo no sé cuál es el coste de Invictus, la superproducción que supone eso. El reparto
y después el planteamiento, digo, megalómano en términos sí. de apertura. Desde su primera película, Sí. que yo recuerdo que Escalofrío en la noche, que es una película de, pues eso, de interiores casi todo, tiene sus exteriores, tiene sus panorámicas, tiene Sí. sus planos aéreos, o sea que... Lo que te digo es que siendo cara, Sí. seguro que no se fue $1 del presupuesto. Sí. No, Y eso lo asimila en su época de currante a las órdenes de Leone. Sí, en películas con unas limitaciones de presupuesto y de ejecución Total. inequívocas. Luego, es que es aunque lo peor que se puede decir de un director de cine es un gran profesional. Es un gran profesional. Pero es que es un gran profesional, además de un gran director de cine. Estaba pensando que una peli que me está muy encanta bueno de whisky, las últimas, está flojito, a mí esto no está pegando. Mira, tenemos otra Flojistísimo. pregunta, pero a mí otra peli que me encanta de las últimas, que también es una feel-good movie, de estas caprianas, es Rachel Jewell, la del El héroe improvisado de Sí. las Olimpiadas. Sí. Esa peli está fenomenal. Correcto. Y la gestión de la tensión en esa película es fantástica. Y el protagonista, no sé, es una película que me gusta mucho. A ver, John nos pregunta, Clint Eastwood nunca ha ganado un Oscar a Mejor Actor. ¿Lo consideráis justo? ¿Por qué papel le habríais dado uno? ¿Creéis que es mal actor? Yo creo que es una estrella y las estrellas no se cuestionan. No sé tú qué piensas. Yo no creo. Yo creo que tendríamos que ver no tanto por qué no le han dado, por qué películas no le han dado, sino con quién competía ese año y quién se lo llevó. Entonces ahí sí se establece si habría que dárselo o no. ¿Clint Eastwood se merece un Oscar como actor? No creo que sea su faceta más brillante, pero no importa porque es una estrella. Es como Harrison Ford, que le den un honorífico como actor, pues sí. No, es otra vez, y me das a perdonar el paralelismo, como Woody Allen. También. ¿No? Sí. Una vez que el director se introduce en la película, sí. juega con mucha ventaja. En realidad está remarcando mucho más la figura del director que la del actor mismo, ¿no? Sí. Y crea esa especie de juego muy bonito, creo yo, entre el maestro titiritero y el titirero, si sabemos que eres el mismo, ¿no? Sí. Y entonces yo creo que eso relativiza su impacto como actor dirigiéndose a sí mismo, ¿no? Sí. Pero yo creo que siendo un actor súper solvente. A mí me parece que ser un buen actor sin papeles estrafalarios, sin apelar a otra cosa que la economía de medios, a la economía de la expresión, a la contención, y mirar hacia adentro, yo creo que complica la fama de papeles que se suelen otorgar con personajes un poco más armados, ¿no? Sí, yo armados, creo que he tenido... No me refiero al Magnum 44. No, armados, bueno, el armado ha estado hasta los dientes. Yo, fíjate, creo que está muy bien, de nuevo, Los puentes de Madison, creo que es una película en la que quizá con el reto de verse a Streep enfrente rebaja el nivel, sobre todo de tics. Él tiene tics y eso no, o sea, es así, los conocemos perfectamente, sabemos cuáles son, el apretar los dientes, el mirar fijo, el achinar los ojos y luego sonreír y de repente hacen... ¿sabes? Es verdad, o sea, tiene como 3 o 4 cosas que siempre hace. Igual que Woody Allen tiene sus titubeos y tiene sus tartamudeos y tiene sus, digamos, sus señas de identidad. Pero en Los puentes de Madison está más suave, parece que se ha metido en el envoltorio de otra persona. Hay otro, porque estamos hablando todo el rato, perdona. Me gusta mucho. Estamos hablando, a mí menos. Estamos hablando todo el rato de Eastwood dirigido por Eastwood, pero ojo que hay una película que es una película de Eastwood que no dirige Eastwood, que dirige Wolfgang Petersen, que es una de sus mejores películas, que es En la línea de fuego. Sí, es verdad. Y ahí él está muy bien como actor. Y está muy bien con actor, con sus tics, pero está al servicio de otra persona. Entonces, otra persona probablemente le está limando. Y todo el mundo piensa que es una película suya, porque yo creo que es un homenaje a Wolfgang Petersen. ¿No? Creo que la producía él y, desde luego, tiene todo el sello de sus películas thriller, que también tiene thrillers a cascoporro, mogollón. Muchas que hacía, la del periodista con el reo que condenado a muerte, la del presidente de Estados Unidos corrupto. Hay tiene como 3 o 4, y En la línea de fuego, que no es suya, insisto, él está fenomenal como actor. Y también la química que tiene con René Russo es estupenda. Es un peliculón, En la línea de fuego, que no es de Clint Eastwood. Esto es como cuando dicen que
que Charada es una película de Hitchcock. No es una película de Hitchcock, es de Donen, pero es una película de Hitchcock. Sí, ¿no? que es hitchconiana, sí, es verdad. Hitchconiana. Un saludo a Sergio del Molino. Creo que hemos saludado a todos los culturetas. Sí, no, mal actor no es, yo insisto. Yo digo que tiene esa trampa, de acuerdo con la cual el director construye, delega en sí mismo el papel protagonista. Sí. Y que tiene una especie de continuidad como la tiene Woody Allen en sus personajes, ¿no? Esté o no esté en la película, insisto en esta idea, ¿eh? Sí. O sea, todos sabemos... Sí, tiene los alter egos como Woody Allen. Cuando no está, también está, ¿no? ¿Sabes quién es él? Sí, y yo quiero insistir, John, ya que nos haces esta pregunta, en que qué más da que tenga o no tenga un Oscar como actor. Es que no creo que sea un reconocimiento que necesite. Igual él sí lo codicia, probablemente porque lo codicia. Pero es que él tarda mucho en ser reconocido por Hollywood. Claro. Es que tarda mucho, es que hasta sin perdón no se produce. Y luego, fíjate, esta idea ha dicho Richard Jewell, pues la idea otra vez que se observa en sus películas, esta fascinación por el héroe accidental, ¿no? Sí. Otra vez el individuo llamado a proezas que en teoría no le estaban preservadas, ¿no? Total. Y sale otra vez. Sí. Y es Richard Jewell. Estos personajes que están desenfocados respecto a su notoriedad, pilotar un avión, ser un policía, pues en principio... Pero es verdad que es todo tan americano. Sí, eso es. Por eso insisto americano en esta idea de la fortaleza del individuo, ¿no? Como eje de una sociedad. Es inabarcable y estaba pensando en las pelis estas, porque tiene en los melodramas y las feel good, pero los melodramas tiene aquella con Angelina Jolie del niño cambiado, que es una historia delirante. Es verdad. Que es probablemente entronque con la de los Medium, porque yo intentaba hacer como bolsas de catálogo, sí. ¿Sabes? De ¿dónde la meteríamos? Meteríamos con la del Medium, porque también es de las... Sí, a mí no es una peli que me disguste. Esa película yo creo que la estrenó en el Festival de Venecia también. Sí. Puede ser. Y hay una escena que me gusta mucho de esa película, ¿sí? Que es cuando Angelina Jolie le dijo al niño que van a secuestrar. Claro, la historia partía de una crónica real. Sí, es que y la cuento brevemente, que es el episodio de una mujer cuyo hijo desaparece, se produce un gran revuelo en la sociedad y le traen un chico que no es el hijo. Este no es mi niño, que me lo han cambiado. Obstinados los demás en que su hijo, ¿no? Que sí es su hijo. No, señor, que no. Sí sabré yo si mi hijo no es mi hijo. Pero que no es una extravagancia, que esta es una historia, porque... en la cinematografía de Eastwood se ve también el interés por historias que han pasado de verdad, más allá de crónicas de fantasía. Hay películas históricas, hay películas que son reproducción de hechos. Y entonces, al inicio de la película, hay un momento en que Angelina Jolie le dice al chaval: nunca empieces una pelea, pero si empieza, termínala. Que claro, yo creo que esto hay que llevarlo un poco tatuado, ¿no? Fíjate si lo lleva hasta las últimas consecuencias, que su primera peli es Escalofrío en la noche, creo, sí, ¿no? Pero el primer western que él hace, que es Infierno de cobardes, que la citábamos antes con el tema de las violaciones, está inspirado en el caso de Kitty Genovese, de la chica aquella que en Nueva York violaron en la calle y estaba todo el mundo mirando por las ventanas y nadie hizo nada. Eso es. Y ese es el elemento fundacional de una de sus primeras películas. Esta peli es de principios de los 70, o sea que... principios, no debe ser de mediados porque ya era el director, pero que él siempre busca una pata en algo real. Ha adaptado muchos libros también, o sea, que busca inspiración en lo ajeno. Solo habiendo vivido el western desde dentro, como hace con Sergio Leone, solo desde esa experiencia podía hacer su propio western. Sí. Como si fuera la contrafigura, además, ¿no? Otra vez, ¿no? Y otra vez lo sombrío y lo oscuro. Otra vez las escenas nocturnas, ¿no? O sea, yo de verdad, llevo tiempo sin ver esa película y la tengo como una de mis mayores conmociones. Mira, yo pensando, o sea, sin perdón, hace que no la veo a lo mejor 2 años, pero la veo como la he visto mucho. Y de nuevo, con esto que dices y con la necesidad de Eastwood con encontrar su impronta y la película que termina por confirmarle como ese director que ella era, porque sus primeras películas son buenísimas. O sea, esta que decíamos, Infierno de cobardes, incluso Ruta Suicida, las pelis con Sandra Locke, la de Escalofrío, o sea, son películas buenas, son películas... Escalofrío de la noche es una película que va como un tiro. Sí. El jinete pálido va como un tiro. Verde es un peliculón. Pues estaba pensando que, siendo Sin perdón efectivamente la película de consagración, es una película que es mucho más de débito de John Ford
que de Leone. O sea, sí, es que sí, tiene sí, incluso, estaba pensando en el personaje del periodista, que es el personaje sí, del claro. hombre que mató a Liberty Liberty Ballas. O sea, es Ballas, como, ahí completamente. está, y lo de imprimir la leyenda y lo de cómo es la leyenda cuando te acercas, porque Mooney, que es el asesino que él interpreta, es un nombre que no está dando ya ni No, a Tina, y otro ¿sabes? O salto, sea, es que fíjate, ya otro es un salto es tuercebotas, ya. renunciar al maniqueísmo de los buenos y los malos, ¿no? Porque está muy caracterizado el bien y el mal, independientemente de la noción que uno tenga de la justicia, ¿no? Sí. De cuándo y cuánto se debe aplicar y con qué rigor. Pero estos personajes desdibujados, ¿no? Sí. Que nunca terminas de entender ni hace falta, ¿no? Dónde está el lado oscuro y el claro. Es que a mí la idea del tenebrismo, de la tiniebla, que tiene muchas de sus películas, me estoy acordando otra vez de Mystic River. Sí. Y el papelón de Frances Fisher, por cierto, en Sin Perdón, que ahora que lo pienso, otra que también, a la que también le puso los cuernos con entusiasmo y le hizo, no sé si uno o dos hijos. Esto no lo toleras muy bien, ¿no? No, yo sé que sí, es una cosa y la otra. Tú ves que a mí me afecte en mi Sí, juicio lo estoy viendo, de cinematográfico. hecho. No, Porque... no, pero él incorpora su vida a sus películas en ese sentido. Entonces, está bien destacarlo. Ana nos dice que qué actor, director creéis que podría ser su digno sucesor. Por ninguno, Ana, porque Clint Eastwood Responde tiene... tú a la pregunta, Isabel. No, es que no. ¿Tú crees que alguien puede ser el sustituto No, el sucesor de Clint Eastwood? Woody Allen, pero... Que Woody Allen, pero si Woody Allen es coetáneo. Por eso lo estoy diciendo, tranquila, Isabel. He tratado de establecer un paralelismo muy interesante como eje estructural de esta conversación. Y es esta idea de los personajes paralelos. No, yo tampoco creo que lo haya, porque primero por la longevidad de la trayectoria. La educación, la influencia... Y después por la propia personalidad. Estaba pensando en alguna director que tenga esa corpulencia y esa trayectoria. Y yo diversidad, creo sobre todo. no es la hay, ¿no? O sea, yo, sobre todo porque siendo, de nuevo, películas que incluso las más complicadas, las más problemáticas, se leen bien ahora porque son buenas películas. O sea, no se han traducido en malas películas. Los temas pueden suscitar debate, pero las películas siguen siendo buenas, siguen siendo entretenidas. Son películas de entonces. O sea, son películas muy... Fíjate, lo único que yo le reprocharía con el paso del tiempo es el adorno de la frase hecha, porque la sentencia lapidaria, ¿no? Sí, yo creo que en todas, desde las primeras. En su momento te podían atraer. Sí. He dicho esta de nunca empieces una pelea, pero termínala. Sí. Y creo que hay una especie de costumbre de personajes muy escrito, sentenciosos. Sí. Y entonces los sentenciosos en esos personajes creo que le añaden una teatralidad que conviene aceptar con simpatía, pero que entiendo que pueda enervar, ¿no? Sí. Porque no puede ser que ni los toreros del 19, perdona que insista con esta idea, Isabel. Es cine y toros. No, pero... programa cine y toros. No, esta idea de tener siempre una frase original y rotunda, ¿no? Entonces, en toda la trayectoria de Clint Eastwood, llega el momento... Espera, venga, dale. Venga, que cae la sentencia y cae la sentencia como cae el vaso de whisky sobre la mesa, ¿no? Sí. Sí, y lo es además en todas. O sea, es algo que le gusta la sobreescritura, le gusta el engravado en piedra y le gusta que se citen en los puentes de Madison, son románticas, en los noirs son como réplicas que podrían ser de una peli de Huston o de Curtis, o, ¿sabes? De dos tipos duros que no van con sombrero, van con vaqueros, pero al final terminan teniendo esa frase pulida de pues anda que tú, ¿sabes? Como en plan bromita. Pues Ana, es que de verdad no encuentro a nadie. Estaba intentando hacer tiempo para ver si se me ocurría alguien, pero no veo a nadie que pueda ser el sustituto o el sucesor de Clint Eastwood, la verdad. No lo veo. Y veo mucha frase sentenciosa. Estoy de acuerdo. Hemos hablado de la música, de lo jazzero que es. Él es compositor de muchas de sus bandas sonoras. Él es un tío que le encanta el jazz. No en balde hizo la biografía de Charlie Parker. Pero es que también le gusta, o sea, también hace un musical. O sea, él adapta Jersey Boys, que es la historia de Frankie Valli y los Four Seasons, hace la adaptación él, que había sido un éxito en Broadway. O sea, que también un poco como
Eso es como si a mí me da por... El otro día pensaba que eso es un poco como si yo intentara adaptar no, porque Frankie Valli ya le pilla mayor. Estaba pensando en alguien que me gustara a mí de adolescente, ¿sabes? Pero no, Frankie Valli... Estaba pensando en Rick Astley, pero no iba por ahí. No, es que he echado cuentas y de repente he pensado que Clint Eastwood... No, es que es muy mayor, es que claro... Es que es muy mayor, es que nació en el 30. En el 30, sí. Y claro, cuando Frankie Valli es de los años 60, es de los primeros de los 60. No, mira, decías la de Charlie Parker. Mira, a mí esa película la he visto hace poco y por circunstancias que no tenían que ver con Clint Eastwood. Y me atrajo de la película este planteamiento casi teatral. Sí. Porque es verdad que se realizan exteriores e interiores, pero tiene todo un armazón de teatro y una iluminación de teatro que le da una originalidad que a mí me atrajo mucho y otra vez plantea dónde se posiciona racialmente Clint Eastwood, ¿no? Y no es para justificarse, es para acreditar su pasión hacia el jazz por una figura contrapartida y fatalista, ¿no? O sea que... No, si es que... O sea, yo lo que decía antes del tema de la justificación es... sobre todo, no tanto en los temas, sino en la forma. O sea, que yo lo que le achaco a las últimas películas de quiero que os quede claro es que yo también puedo hacer películas woke, y las hace. O sea, creo que las últimas películas de Clint Eastwood son películas woke. Cry Macho no se arrepiente, va con los tiempos. O sea, él quiere patar con su época, quiere caer bien y quiere, igual que hacía Harry el Sucio cuando tocaba Harry el Sucio, ahora te va a hacer películas que la gente entiende, o sea, que la gente entre bien. Es una persona que tiene esa voluntad comercial y de encajar los temas y no tiene ningún interés en decir, pues yo lo veo así, y si tú no lo ves así, pues no me interesa, porque no es esa persona, por mucho que haya gente que piense que es esa persona. Él lo puede ser en su vida privada, pero no lo es en su cine. Su cine siempre ha sido, y no lo digo como algo malo, ha sido complaciente. De ahí que, o sea, no ha sido un tío transgresor. Yo no ha sido un tío transgresor sí ha dado... en lo formal. O sea, es un tipo que tiene hallazgos, que tiene un pulso narrativo fantástico, pero no es un tío que intente romper con lo que hay. Es un tío que se adapta a las modas. Desde luego que no. Claro. En algunas películas... Es clásico. Yo sí veo volantazos, ¿no? Y insisto en Cartas y Iwo Jima. ¿Por qué será? De hecho, yo te escribí antes de venir aquí, de qué películas podíamos hablar. Yo te he mencionado 4, que son Sin Perdón, Cartas y Iwo Jima, Invictus y Sully. Sí. Y según hemos ido conversando, han aparecido muchas películas más. Hombre, es que... Lo que da idea de su grandeza como cineasta, ¿eh? Porque es que han aparecido suficientes como para considerar a Clint Eastwood. Pero mira, Iwo Jima y Banderas de nuestros padres son películas que probablemente él hubiera querido hacer desde hacía muchísimo tiempo y no se hacían, y que sin embargo ahora estoy hablando de memoria y no he comprobado los datos, pero si yo no recuerdo mal son posteriores a ese pico de cine bélico que hubo a finales de los 90 con la de la línea roja y Salvar al Soldado Ryan. Entonces ahí se abre la veda de hacer películas de cine Segunda Guerra Mundial, porque además hay fastos de conmemoración y de tal. Entonces en el momento en el que ve la oportunidad, pues la ocasión la pinta en calva y ahí entra y dice, ahora se puede hacer estas películas. Entonces sí corresponde a una cierta tendencia, dentro de que él tiene sus claves y tiene sus temas y que es su cuerpo de trabajo y eso lo hace único. Pero él se engloba siempre en una, digamos, yo creo en una línea narrativa, en una moda... Convencional. Sí, convencional. Y es fantástico porque eso lo hace imperecedero. O sea, que no siempre tienen que ser rompedores. A ver qué dice. Nos van a pasar una pregunta para cerrar. Para cerrar ya, yo creo que... La mejor y la peor película de Woody Allen. Vale, yo voy a responder primero y cierras tú esta magnífica conversación. Magnífica conversación. Para mí la mejor es Sin Perdón y la peor es Space Cowboys. Diría estos dos extremos. Pues yo, por decir dos distintas, podría... Ya te digo que Space Cowboys debería volver a verla porque no la he vuelto a ver y no la recuerdo tan mala. No, digo de la peor de... La peor que... No digo que sea mala, ¿eh? No, yo he visto alguna... que he visto suya que me parece peor que Space Cowboys. Yo también dije antes que es la que le tengo más simpatía porque fue la que me permitió conocerlo. Claro. Yo probablemente, ni por esa, sí. Si tuviera que elegir una, probablemente elegiría Sin Perdón, pero por no elegir Sin Perdón elegiré Los Puentes de Madison y la peor, la del Medium, la de Más allá de la vida. Me parece una película... Es que se me había a mí olvidado, fíjate.
De verdad, me duele Veo lo de Peter Morgan Veo a Matt Damon en una cocina, ¿puede ser? en una cocina cenando solo todo el rato. Eso es. Sí, porque además es de gente muy solitaria y de gente que sufre un poco mucho. pretenciosa, ¿verdad? La película, ¿no? En su Era, trama pues mira, yo sobre todo era muy aburrida. muy aburrida, ¿no? Era, porque Muy además, aburrida. ¿sabes? Le falta un tema a la película, porque era un niño que pierde a su hermano mellizo, Sí, sí. una mujer que sobrevive a un tsunami, Eso y él eran que es un historias. medium y que no tiene vida porque no puede incorporarse a la vida normal porque es un medium. Exacto. Entonces, entre que a mí los temas medium no son los que más me interesen en esta vida, Sí. pero además es que esto se regodeaba demasiado en el tema del más allá. Tampoco es baladí que fuera un tema que ya, de un señor de 80 y tantos años, que empieza como a preguntarse por la vida después de la muerte, por qué es lo que hay, que no hemos hablado del ateísmo de Clint Eastwood, que no es un tío Sí. para nada religioso. No, nada. Que para una persona a la que se tilda de conservadora, que no Imagínate, sea conservador jamás, no cumple un no solo lo es en requisito. absoluto, y de hecho ahí sí que él en todos sus personajes se encarga de todo el rato de estar subrayando que por ahí no van los tiros. Y Eso tampoco es interesante, responsable de las secuelas malísimas que se hicieron del cine justiciero, ¿eh? No, ¿A que no? claro que no, No, hay que no, eso. no es su culpa, ¿eh? Pero en ese sentido, no lo había pensado, pero el tema del más allá de la vida puede tener cierta lógica de alguien que ya Dejémoslo se va ahí, haciendo entonces, mayor, ¿no? En lo metafísico. pero sobre todo los puentes de Madison. Terminemos aquí en lo metafísico. Qué bonito ha quedado esto, Qué ¿no? bonito. Isabel, ¿cómo hacen los comentaristas de boxeo? Ya. Pues nada, ha sido un placer. Un placer, ¿eh? Un placer. Un placer estar con vosotros. Con todos vosotros. Con todos vosotros. Chao.